Y vamos a compartir pantalla. Ya, ¿ven la pantallita, chiquillos? Sí, Estamos bien. sí. Ok. Entonces, voy a ir. Ahí sí. Entonces, tenemos este segundo librito, vamos a seguir dentro del contexto del discurso argumentativo, no vamos a cambiar de tema, pero vamos a ampliar un poquito la mirada de este discurso argumentativo a algunos textos periodísticos que están asociados a la argumentación, ¿ya? Entonces, en este libro, si ustedes se fijan, dice la realidad y el lenguaje. ¿Por qué la realidad y el lenguaje? Porque de alguna manera nos va a acercar, ¿cierto?, a lo que nosotros tenemos de manera tangible, y que en este caso va a asociarse también a la argumentación, A ¿ya? la argumentación. Ujú. Entonces, dice aquí que en esta guía la idea es que ustedes puedan leer algunos textos no literarios, pero que están asociados a la realidad contemporánea. Ahora, sabemos que estos libros tienen por lo menos unos 10 años, así que igual hay que ajustarlos a algunas cositas que están pasando ahora, pero si se fijan, los textos que hemos comentado, si bien son de hace algunos años, son cosas que igual han estado pasando nuevamente, Sí, así que tampoco están tan sí. lejanos, ¿cierto?, No está tan a alejada de la nuestra realidad. realidad. Sí. Sí, ¿ya? Expresar planteamientos y opiniones en forma coherente, respetando los turnos de los interlocutores. Cuando se habla de interlocutores, tiene que ver con la relación que hay entre las personas que hablan, ¿cierto? O sea, nosotros, cada Ujú. vez que estamos Nosotros. dialogando, y eso de alguna manera ya lo empezamos a lograr desde el libro pasado, ¿cierto? Cada vez que Ujú. analizamos los textos, cuando yo les he ido preguntando, ¿cierto? Y ustedes han planteado sus pensamientos y lo que piensan, o sea, los pensamientos, lo que piensan, sus planteamientos y lo que piensan en torno a ellos. Participar en grupos de conversación, bueno, eso también, ¿cierto? Lo hemos hecho de manera virtual, pero lo hemos hecho también sobre temas Mm. relativos a la realidad social. Hemos hablado de la donación de órganos, ¿cierto? Hablamos, Sí. a pesar de que era un poema, pero hablamos también de lo que pasaba un poco ahora con la realidad de las personas que no tienen un hogar, ¿cierto? Que están en situación de Un calle, hogar. Así. ¿ya? Identificar algunas características y la estructura del discurso argumentativo en textos específicos, ¿cierto? Si se fijan, Ujú. los objetivos también parecidos a lo que teníamos en el libro anterior. Estamos Ujú. trabajando con las tesis, con las garantías, con los respaldos. En el fondo, estamos viendo un planteamiento y los argumentos que lo sustentan, ¿ya? Eh, Ujú. leer comprensivamente distintos textos no literarios e identificar el tema y las ideas principales. Bueno, yo desde el primer día que nos conocimos, les comenté, ¿cierto?, que la primera pregunta que nos hacemos cuando leemos un texto es ¿de qué se trata? ¿Cierto? Y Ujú. cada vez que nos hacemos esa pregunta, estamos precisamente asociando a esta habilidad que es la identificación, y en este caso la identificación del tema. Hay que tener claro el tema del texto, porque una vez que se tiene claro el tema, nosotros podemos hacer el resto de planteamientos. Y cuando se habla de las ideas principales, es todo lo que me dicen en torno a ese tema, ¿ya? Entonces eso también, Ujú. si se fijan, continuamos dentro de la misma línea. Y aquí se habla de la producción de textos no literarios sobre temas de la realidad. Eso obviamente lo podemos hacer en la medida en que ustedes, ¿cierto?, puedan ir avanzando de manera más independiente, pero también se puede lograr, como lo hicimos con la noticia, ¿cierto? Este poema que transformamos en noticia, ¿ya? Eh, y lo podemos ir trabajando ahí. Utilizar estrategias de revisión de escritura, bueno, eso puede que a lo mejor no lo alcancemos a lograr porque quizás ahí necesitemos un poquitito de más tiempo, pero obviamente si ustedes escriben algo y me lo envían, ¿cierto? Ahí podemos trabajar esta revisión de escritura para poder mejorar algunas cosas de ortografías y de léxico, ¿ya? Así que eso es un Ujú. poquitito lo que pretendemos en este librito. Entonces, dice aquí, para saber hay que leer, y específicamente dice aquí el editorial, ¿ya? Editorial. Y aquí parto con la primera pregunta. ¿Alguien ha escuchado hablar de el editorial o la editorial? Se le llama de las dos maneras. ¿Dónde hacen los libros, no? Ya, tiene varias acepciones, tiene varios Ah, significados. Por un lado, sí, el editorial o la editorial tiene que ver con una empresa, si queremos llamarlo así, en empresa donde del se libro. editan, porque está de ahí el nombre, en donde se editan algunos libros, revistas o algo que uno mande a hacer,
sí, tiene que ver con eso, Mm, no está alejado de la realidad. Ya, ¿quién más ha escuchado algún otro significado de editorial? Yo he escuchado cuando alguien hace cartas a la editorial, es como cuando deja una carta a un periódico o algo así igual. Ya, lo asociamos a algún texto periodístico, ¿cierto? ujú, Mm, sí. Ya, ahí vamos a hacer un alcance, porque cuando por ahí dice que se escribe una carta, sí, tiene que ver con texto periodístico, pero específicamente cuando uno escribe una carta, la escribe al director. claro. Entonces ese texto se llama carta al director, que también es un texto argumentativo, porque uno plantea su opinión en torno a algo que se haya escrito eh, en el diario, ¿cierto? O la revista. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo que hemos estado revisando. Uno plantea una opinión, plantea sus argumentos y después puede que el director del diario le conteste y puede que no, eso ya queda libertad. Pero ese texto es la única instancia que nosotros tenemos como lectores de poder hacer saber lo que pensamos. ¿Ah? Así que esa es súper importante. Ahora, en el caso del editorial, la gracia es que, fíjense aquí, pertenece a un texto periodístico de opinión, Mm, ya, sí, junto con la carta del director y junto con otra cosa que se llama la crítica, la ¿ya? crítica. Ahora, esto aparece en los diarios, aparece en las revistas, aparece en los periódicos, porque esa es la diferencia entre diario y periódico, porque el diario aparece diariamente y los periódicos aparecen en cada cierto periodo, puede ser una semana, cada 15 Claro, días o una vez al mes. Esa sí. es la diferencia, Mm, ¿ya? sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la noticia? Que la noticia simplemente da información en torno a un hecho. Y no debería, y por qué planteo ahí el condicional, no debería tener opinión, no debería. Lo que hemos visto, y si ustedes han leído noticias, es que a veces, cierto, las noticias sí tienen un dejo de opinión, porque si hay un accidente, de repente se dice, lamentablemente hubo un accidente. Ya, eso es un leve sesgo ahí de opinión. Pero en esencia la noticia no debe tener opinión, debe ser más objetiva, debe solamente informar. ¿Ya? En el caso del editorial, y fíjense, vayan leyendo aquí conmigo, dice que es un escrito que tiene mucho de subjetividad, o sea, hay mucha opinión, debido a que contiene comentarios, contiene puntos de vista críticos, contiene enjuiciamientos o O análisis análisis de los hechos más editorial. sobresalientes del día o de la semana. Personal, Entonces, sobresaliente, ahora, la individual. gracia, la gracia del editorial es que no es una persona la que la escribe. O sea, a ver, en esencia se supone que sí, no van a estar 5 escribiendo lo mismo, pero no es una persona la que se hace cargo, sino que se hace cargo el diario completo o la revista completa o el periódico completo. Entonces, cuando nosotros leemos una editorial, vemos siempre abajo que va a decir La Tercera, El Mercurio, La Cuarta, Mercurio, ¿cierto? ¿Qué otro diario? El la diario estrella. del Sur, La Estrella, ¿cierto? Entonces aparece el diario haciéndose cargo de la opinión, ¿ya? Entonces, cuando quieran reclamar, si queremos, supongamos que alguien lee esa editorial y después le mandan una carta al director con respecto a esa editorial, no le van a echar la culpa a la persona que la escribió, sino que es el diario el que se hace cargo de eso, porque es el pensamiento o la línea del diario, ¿cierto?, en torno a ese tema en particular, ¿ya? Entonces, esa es la gracia que tiene la editorial, porque en el fondo, de alguna manera, tiene como este escudo protector que es el pensamiento del diario, es la ideología, ¿cierto?, del diario, de la revista, o bueno, la televisión también tiene líneas editoriales que tienen que ver con la programación que dan. Acá en el caso de los textos periodísticos es lo mismo, ¿ya? Entonces dice que debido a esto, el editorial junto con otros textos de opinión son considerados como textos argumentativos. Y ahí es donde volvemos a la línea que estamos trabajando. Tiene que ver con la argumentación. Entonces, fíjense que la argumentación se da en muchos ámbitos, ¿ya? O sea, si hablamos de textos argumentativos, los vamos a encontrar en distintas líneas, ¿cierto? Porque necesitamos sustentar lo que estamos diciendo. El editorial publicará y expondrá la opinión y postura ideológica de ese medio de comunicación. Por eso se habla de una línea editorial, lo que les comentaba recién. Con la finalidad, y aquí está, esto igual es súper importante, de crear opinión pública
O sea, ellos dan a Ujú. conocer la opinión, pero no para que la gente se quede callado, sino que para generar, ¿cierto?, una postura con respecto a lo que ellos están diciendo. Una opinión pública dice consecuente con su pensamiento. Con su pensamiento. ¿Se fijan? En general, Mm. los temas planteados habitualmente corresponden a temas coyunturales. ¿Qué significa coyuntural? Eh, 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 ahí me pillo. Tratemos de sacarlo por el contexto que me dice. O sea, a mí me dicen que el editorial expone una postura ideológica con respecto de crear una opinión pública. Lo que plantea o los temas que plantearán, ¿serán antiguos o serán actuales? Tendrán que ser actuales. Son temas actuales. Y si por alguna razón son temas antiguos, es porque han tomado relevancia nuevamente en la actualidad, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando se habla de temas coyunturales, tiene que ver con temas contingentes, con temas de la Contingente. contingencia, con temas Ah, de la ya. actualidad, con temas De la que actualidad. ahora Ya. estén generando nuevamente, ¿cierto?, movimiento eh, al modo país, a nivel de ciudad, ¿cierto? Pero que de alguna manera en la actualidad están tomando nuevamente relevancia. Eso es coyuntural en el fondo, ¿ya? Ya. Ya. Después, dice, dentro del diario, periódico o revista, el editorial ocupa una página o espacio destacado, fijo y habitualmente en las primeras páginas. Eso también es importante. Ya, si ustedes se ponen a revisar un diario de cualquier fecha, se van a dar cuenta que hay una estructura básica que van teniendo los diarios, que obviamente la portada es la esencial. Y cuando uno ya empieza a abrir el diario, aparecen de alguna manera el editorial, van a aparecer las cartas al director y hay como una estructura más o menos fija en ese sentido, ¿ya? Y el editorial no siempre dice como título editorial. Entonces, por eso a veces uno no lo sabe distinguir porque no siempre dice editorial, sino que ¿dónde está la clave y dónde está la pillería para saber qué es una editorial? En que yo veo que hay un texto en donde hay opiniones y abajo va a estar el nombre del diario o de la revista. Entonces, cuando diga la tercera, la cuarta, la estrella, qué sé yo, eso quiere decir, esto no lo escribe una persona, sino que lo escribe el diario, como la profe, eso es. Y va a haber solo una, va a haber solo una, bueno, a no ser que quieran escribir de dos temas, pero que puede ser también, pero esa es la gracia, porque después cuando yo vea otros textos que tienen que ver con opiniones, ya va a haber una persona que se va a hacer cargo. Entonces va a decir Juanito Pérez, periodista, abogado, qué sé yo. Que Como también las columnas, sí, ahí tenemos otro texto de opinión, las columnas de opinión. pero esas están firmadas por el periodista que la escribe. Sí, hay un detalle con las Sí. columnas. Las columnas las puede escribir Ya. un periodista, pero generalmente las escriben personas que no son periodistas, son personas que no trabajan directamente en el diario todos los días, por decirlo así, sino que las columnas las puede Ya. escribir un odontólogo, las puede escribir un profesor, las puede escribir hasta un cabro de, no sé, de enseñanza media que tenga labia, ¿cierto? Y que lo hayan contratado para eso. La puede escribir un pediatra. Entonces, la columna sí lo que tiene es la opinión de esa persona en torno a algún tema que tenga que ver con su profesión, por decirlo así. Entonces, puede que una psicóloga, por ejemplo, o un psicólogo, escriba ahora sobre el estado emocional de los niños. Entonces, va a escribir, ¿cierto?, su columna. Ahora, ¿por qué se llama columna? Porque la forma en la que está escrita es en columnas. Eso, Sí. o sea, esa es la gracia, no tiene otra esencia, ¿ya? Ya. Entonces, va a escribir desde su perspectiva, por ejemplo, qué pasa con el nivel emocional de los niños o de los adultos mayores, o de las mujeres, si es que están más recargadas, o de los papás que están solo con los niños. Bueno, es un poco eso, ¿ya? Y lo va a ver desde su perspectiva de psicólogo o psicóloga, o psiquiatra, o un odontólogo, a lo mejor también puede que también escriba desde su perspectiva qué pasa ahora, que a lo mejor no hay una atención tan expedita en los consultorios, entonces cómo puede ser el cuidado dental, ciertas recomendaciones para evitar que haya problemas. Bueno, eso también se puede dar en las columnas, ¿ya? Entonces, eso es la columna de opinión. El artículo de opinión es el que escriben los periodistas, ¿ya? Y eso, porque eso ya, a ellos les dicen, mira, yo necesito que tú me hables o que me des tu opinión sobre este tema, o sobre este libro.
ya que no va a ser una crítica, porque para hacer una crítica tiene que ser alguien especializado. Entonces, dame la opinión con respecto a este libro, y ahí él hace un artículo de opinión. Pero ahí sí es más asociado a los periodistas. Ese es también hay un detalle con respecto a eso, ¿ya? Y está dentro de la argumentación también. ¿M? Entonces, acá en el caso de la editorial siempre va a estar dentro de las primeras páginas, ¿ya? Dice, generalmente va firmado por el director o directora del medio, por el editor o editora, o con una firma colectiva como consejo editorial, o como les decía el nombre del diario en particular. Ujú. Esto es porque el escrito representa las ideas y las opiniones del periódico o revista en que aparece, y no las ideas personales de algún periodista. ¿Se fijan? Entonces tiene, Ujú. como les decía adelante, esta especie de escudo protector, ¿ya? Entonces ese es el detalle. Si alguien por casualidad no está de acuerdo con eso, bueno, el diario asume. O sea, ahí no van a echar a ningún periodista en particular, porque el diario asume que esa opinión es de ellos. Y ahí ellos verán después cómo se defienden. Profesora, es como que ellos hablan como con convicción y a veces no es lo que ellos piensan en la realidad. Claro, claro, sí, puede ser también, pues sí, el que sea la línea editorial, pues seguramente puede alguno de los periodistas del diario a lo mejor no está de acuerdo con lo que Ujú. están planteando, pero bueno, tiene que cuidar su pega también, Claro, no va a decir nada, ¿cierto? claro. Ujú. Pero en el fondo es eso, ellos plantean, y Ujú. puede que más de alguno no esté de acuerdo con lo que se va a publicar, pero Ujú. bueno, si se llega a un acuerdo de Tienen que que sí se hacerlo, publique, hay que hacerlo, ¿no? ¿Se fijan? tienen que hacerlo, claro. Eso es. Claro, mire, puede pasar mucho un periodista que a lo mejor es de izquierda y se va a trabajar al Mercurio. Mm. Y nosotros sabemos cuál es la línea editorial del Mercurio, porque el Mercurio es Sí, po. netamente más asociado a la derecha, ¿cierto? Entonces, pero si él Sí, decide trabajar ahí, ya sabe a lo que se atiene, po. a lo que tiene que hacer, claro. Claro. Entonces, ese es un poco el detalle. Pasa también, bueno, saliéndonos ahí de la línea editorial, pero pasa un poco, por ejemplo, los mismos profesores. A lo mejor hay un profesor que es católico y se va a trabajar a un colegio que es evangélico. Bueno, hay que Claro. respetar las tradiciones de cada uno, o Mm. al revés, Ujú. ¿se fijan? Mm. Eso Sí. es un poco, eso es un poco lo que pasa también en el caso de los diarios o periódicos. En cuanto a la estructura, dice, suele ser bastante libre. Está conformado por un título y un cuerpo, ¿ya? El título debe ser breve, sugerente, con la idea de motivar la lectura. El cuerpo se inicia con la mención de la noticia que abordará. Mire, fíjese que habla de la noticia que se abordará. ¿Por qué? Porque por lo Mm. general las editoriales se van generando con respecto a lo que decía más arribita, a la coyuntura, a lo que está, A la ¿cierto? coyuntura. A lo que está siendo contingente. Entonces, seguramente hubo alguna noticia en particular que causó revuelo, y eso hace que ellos tengan cierta postura. Luego se señala la opinión, los juicios, la valoración, la crítica o lo que sea que define el punto de vista del texto. Finaliza con un párrafo que reafirma la idea más importante planteada. ¿Se fijan? Ya. Entonces, Mm. la gracia de la editorial, como les decía, es este planteamiento de opinión con respecto a un tema, ¿cierto?, que está siendo contingente, que está causando revuelo. Eh, por ejemplo, bueno, nos vamos a ir a la capital, pero si ustedes se fijan, esta semana creo que quedó la escoba con las lluvias, ¿ya? Sí. Y eso obviamente apareció en todos los periódicos. Entonces, seguramente a lo mejor el diario plantea que nuevamente hay que darse cuenta, ¿cierto?, de que han pasado años, que todos los años se inundan, que por qué nadie ha tomado el sartén por el mango, que por qué no se Claro. crea, Sigue ¿cierto? pasando lo mismo, ¿Por qué claro. sigue pasando lo mismo después de tantos años? Mm. Eh, Apareció el otro día también, el otro día escuchaba unos edificios que habían hecho en unos humedales, y que también creo que se Ujú. estaban inundando o algo así. Sí. Entonces, a lo Mm. mejor, a propósito de eso también, o sea, ¿hasta dónde llega el límite de la construcción? ¿Hasta dónde se les da, cierto, Claro. tanto Ujú. permiso a las constructoras para Claro, poder sí, realizar po. proyectos, y si se sabe que de alguna manera la naturaleza busca su curso, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, temas así como tan simples, si queremos llamarlo, pueden llevar a estas opiniones, ¿cierto? Y generar Mm. también conciencia en el resto de las, ¿ya? Claro. Bien, ¿alguna duda ahí? No. Ya, sigamos entonces. ¿Se incorporó alguien ahora o no? Porque creo que estamos los mismos. A ver. Yo, pero se me había salido el no Ah, el sé por Julio, qué. ya.
Sí, 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 ahí se había salido y volvió a entrar. ya, no está. Marco, Marco, sí. Te tenía presente, pero en mi conciencia nomás. profe, una consulta Cuénteme. con respecto a lo que estábamos analizando. Por si un editor lleva una noticia o un periodista lleva una noticia, eh, si el director, en este caso de este diario, no está de acuerdo con la noticia, ¿qué se hace? ¿Igual se la plantean o igual la editan después de...? Bueno, el director se supone que es el que tiene la última palabra, pues el que decide finalmente si se publica o no. Ahora, se supone que para efectos de, bueno, se supone que estamos en democracia, entonces se supone que para efectos de edición y que hay un equipo editorial, se supone que se plantea al equipo editorial. Y si hay uno de acuerdo y el otro no, y me imagino que ahí va por cantidad y va por votación también. ¿Qué dices tú? Claro. Y van viendo los pros y los contras también. El impacto que puede tener. ¿Ya? Entonces se va tomando en torno a eso, se toma la decisión después finalmente si se publica o no. Eso es un Sí, poco yo lo lo que va a estaba pasar. viendo. Lo estaba viendo con el tema como usted dijo que por ser se supone que el mercurio, bueno, es parte del tema de la derecha y todas esas cosas. Usted comentaba si llegara una persona que es de la izquierda o no sé. Entonces, a eso es lo que voy yo. Pongamos en este caso el director del Mercurio. Si tiene un periodista que es de izquierda y él quiere expresar sus sentimientos o alguna noticia en cuanto a ¿el director puede decir no en ese tema? Él puede decir sí o no. Ahora, yo creo que en este caso, y ahí tiene que ver con la estrategia que puede usar el periodista, va a ser importante la forma en que él plantee la opinión. Porque él si se va bueno, si él va a ser demasiado explícito con su postura, obviamente le van a decir que no, porque Claro, por la línea editorial. Pero si él a lo mejor sugiere o si él plantea de manera un poquitito más implícito, ¿cierto?, lo que está pasando, sin pasar a llevar a nadie, sin que se sienta ahí como todo un resquemor por lo que está diciendo, perfectamente lo pueden editar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una manera más sutil, y a lo mejor también, si bien el diario tiene una postura, también siente que es importante que se tome conciencia en algunas cosas. Entonces quizás eso es una forma más sutil de hacerlo. Y sí, ahí pueden darle el paso. Pero igual va a depender del director y va a depender de cómo esté escrito lo que se quiera. claro. Okay. Y como le digo, eso pasa también por un consenso. Antes de ser editado pasa por esta línea editorial, por este equipo editorial, y ellos finalmente dicen, oye, sí, oye, no, te pasaste de la raya, no, esta cuestión no, olvídate, nos van a cerrar el diario si publicamos eso. O sea, eso lo conversan ellos ahí. Ok. Sí. Bienvenida, entró recién. ¿Quién entró recién? ¿La vi recién? Claudia, bienvenida Claudia. O sea, profe, por lo que la pregunta que hizo el compañero... Ahora sí, ¿quién me la pone? Que la Claudia me estaba saludando. Ahora sí, pregúnteme nomás. Profe, con lo pendiente de lo que dijo el compañero, es que si él, claro, hay una noticia que puede ser muy, muy difícil de expresar en el diario, pero el editorial o el que dice usted, el que manda más, el director, igual lo va a querer hacer, pero como usted dice, lo va a editar y va a poner lo mismo, pero como unas palabras más sutilmente y igual va a ser fuerte Claro. Y ahí, va a ser fuerte la información, po. Claro, pero de manera más sutil, con palabras Claro, más bonitas. Claro, palabras más bonitas, pero es lo mismo. Claro. También el contexto. Claro, van viendo el contexto. Ya, Por entonces eso. Sí, eso es un poquitito lo que vamos a tener. Ahora, fíjense aquí dice, antes de leer vamos a hablar. Yo creo que la lectura va a quedar de tarea, así que voy a hacerle las preguntitas porque ahí, si no, se nos va a cortar la clase. Dice, comente con otras personas la respuesta de la siguiente interrogante. ¿Qué recuerdos tiene del accidente de los 33 mineros de la mina San José que fue en agosto del 2010? Ya hace 10 años ya, miren. Terrible. A mí fue terrible eso, sí.
Cuenten, abramos el diálogo al tiro. Y vamos viendo las preguntas, dice, ¿cómo vivió esa experiencia? ¿Sabe lo que ha pasado con ellos? ¿Qué opinión tiene al respecto? Etcétera. Vamos. ¿Por qué Bueno, terrible? para mí fue algo muy terrible porque encuentro que fueron muchas personas encerradas por mucho tiempo, bajo el agua prácticamente, y pensando por fuera en la familia, tiene que haber sido para uno fue terrible, para ellos debe ser mucho más fuerte ver que su familia, su marido enterrados con agua, sin saber si están vivos, si están muertos, fue algo muy grave, y esperar tanto tiempo para poder sacarlo fue fuerte en realidad para el país, completamente fue algo muy Yo creo grande. que toda la gente que tiene conciencia, que tenía conciencia en ese tiempo, estuvo constantemente metido en esa noticia. Claro, sí, es verdad. Fue una noticia que marcó a Chile, yo creo. Es que fue un hecho muy importante lo que ocurrió. Sí. Hasta el día de hoy se recuerda. Como que todos vivimos la angustia de la familia, o sea, como que en el fondo todos nos sentíamos familiares de los que estaban ahí. Incluso todos nos sentimos felices cuando salió el papelito ese que estaban todos bien los 33 mineros, entonces fue un alivio para todos, yo creo. Y ese papelito se pasó por todos lados. O sea, ese ya es otra historia aparte. Si hubiese sido ahora, yo creo que el presidente se hace una mascarilla con estamos bien los 33. Claro. ¿Cierto? Pero fue algo muy grande. Súper complicado, súper grave. Ahí, bueno, y se movilizó no solo el país, porque imagínense que la ayuda llegó también de los extranjeros. De afuera. Son varios países que se juntaron para rescatar a los 33. Sí, fueron varios países, y se unieron religiones, ¿cierto? Ahí, o sea, no había religión, no había política, no, era se todo. Pusieron todos, se pusieron las mineras, se pusieron todos los ricachones. Era un solo fin, que era rescatar a estos mineros y, bueno, y la proeza pues, de que lo rescataron a los 33, de que, bueno, más allá de que pudieran tener obviamente problemas físicos, porque imagínense estar ahí, cómo pudieron sobrevivir. Fue complicado. Y después ya viene un poquitito la chimuchina o la farándula, porque empezaron a meterse en la vida de cada uno, y que había uno que tenía 2 mujeres, que el otro tenía que no sé qué. Bueno, salió el alumno que no tenía que salió el alumno que no tenía nada que ver. Exactamente, de verdad. Entonces, siempre tienen que salir cosas extrañas. Pero fue, si volvemos a lo de textos periodísticos, o sea, esa noticia nos estuvo atentos, ¿cuánto? Todo el tiempo que ellos estuvieron atrapados. Así, hasta que lo sacaron, y después de que lo sacaron, seguíamos atentos también porque venían después otras opiniones, ¿cierto? Y venían ciertas resoluciones que se iban a tomar, de si le iban a indemnizar o no, cosas así. Entonces, no estuvo por bastante tiempo, ¿cierto? Ahí en la mira de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y, profe, es importante igual el daño psicológico que ellos sufrieron. Yo creo que fue pero, profe, también, no sé, yo analizando toda la noticia, igual me di cuenta de las paupérrimas condiciones en las que trabajaban los mineros. O sea, yo creo que es lo que está pasando acá en Chile actualmente, que todos los trabajadores tenemos unas condiciones de trabajo paupérrimas. No solamente con los mineros. Como pasó ahí, puede pasar en la pesca, puede pasar en seguridad, puede pasar, claro, en construcción, en los colegios, o sea, en todo lugar. Y bueno, casi nunca tenemos las condiciones buenas para trabajar. O sea, yo creo que son contados con los dedos de la mano, ¿cierto? Y ya, para no ser tan malas. Y con lo de los pies, las empresas que sí se preocupan efectivamente de que los trabajadores tengan todas sus medidas de seguridad, ¿cierto? De otorgar todas las condiciones, de que tengan un espacio digno, cómodo para descansar o para comer. Yo creo que uno tiene que hacerse la seguridad uno mismo. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice la profe, pero también es porque
aprietan un poco a las empresas para que les tengan las condiciones, porque los empleadores de verdad no pescan. No. Si te falta el casco, si te faltan guantes, Claro. a ellos les da lo mismo. Ahora, si Verdad. te Hay bloquean, sacan empresas, multas. claro, hay empresas que por iniciativa propia, ¿cierto?, tienen bien a sus trabajadores, pero hay otras que Sí. lamentablemente los trabajadores tienen que llegar a, como dice, ¿cierto?, la compañera, a apretar un poco, y tienen que hacer paros, tienen que hacer huelgas, tienen que hacer, Claro. ¿cierto?, ocupar distintas estrategias para que los tomen en cuenta, ¿ya? Entonces ahí, Profesora, Claro, ahí como para también se poder da. ganar sus derechos. Sí. profesora, ¿Sí? lo que pasa es que siempre cuando pasa algo, un accidente, salen a la luz esas cosas, porque ahí estaban, cuando pasó este accidente, empezaron a investigar y no tenía algunos permisos para poder estar, y yo creo que, y ahí empezaron a ver los permisos de todas las minas. Claro Pero yo que sí. creo que si actualmente lo hacen cuando está el accidente nomás. Es que Entonces pasa el tiempo y vuelven a A lo pasar las mismo. Sí, mismas. es verdad. esa es una característica que tenemos, lamentablemente, que tenemos como país. Nosotros no somos un país, lo digo a título personal, no somos un país proactivo, somos un país reactivo. O sea, cuando ocurren las cosas, ahí actuamos. Es Pero que no lo malo, somos, sí, no porque yo, por somos ejemplo, previsores. que trabajo en construcción, lo mismo pasaba con las mascarillas. Por ejemplo, los primeros días la gente, no, ¿para qué voy a usar mascarilla? ¿Para qué voy a usar mascarilla? Y después empezaron a haber unos riesgos de contagio en la construcción. Se contagiaron Claro, algunas personas y Claro, la gente sí, al otro po. día llegó la mayoría con mascarilla, entonces esperan que claro. pase algo para actuar. Sí, y esa es una cuestión que tenemos nosotros, que tenemos como país, lamentablemente lo tenemos como país. O sea, si no nos muestran el accidente, no ponemos cuidado en cuidar el auto, por ejemplo. Si no nos muestran, ¿cierto?, la embarrada que está quedando con la pandemia, entonces no nos usamos la mascarilla. ¿Se fija? Si no nos muestran las cifras de los otros países donde hay mucha gente muerta, no nos quedamos en la casa. Entonces, es como eso, no es por una conciencia Claro, propia, es sino verdad. como que nos Incluso tienen que mostrar las cosas. yo conozco gente que no creía hasta que tuvieron que ver casos cercanos para creer y actuar. Claro. Claro, sí, sí, y eso es lo que vamos a ir viendo. Ya, chiquillos, creo que se va a Pero, cortar, no estoy segura, así que por si acaso va a quedar de tareita ahí el texto, ya para que lo comentemos el ya, miércoles. profe. Pero sigamos nomás, demos, Ujú. por si se corta. Sí, porque igual todavía se puede ver que hay personas que, como en la contingencia que está pasando ahora, todavía hay personas que ni siquiera usan mascarilla. Sí, nada, sí. Incluso Personas que salen así, ¿no? yo he visto a mamás con hijos sin mascarilla en el centro dando vueltas en los supermercados, llenando los supermercados llenos de gente y con los hijos ahí mismo. Por Sí, último, ya, si no tienes con qué dejar a tus hijos, te entiendo, pero ponle mascarilla, ponle un resguardo y los sí, niños hay andan niñitos así que andan nomás, así po. nomás, sí, hay niñitos que Sí, andan así po. nomás. Sí, no, Entonces, como que la gente no toma conciencia en realidad de lo que está pasando. Eso es lo que pasa. en la micro no hay distancia social. No, no hay, no hay, No no hay, hay no distancia hay social. distancia social, no. Entonces, igual uno, Incluso hasta en el supermercado, profe, uno va al supermercado y ya tiene una cierta distancia para estar y uno igual, hasta claro, uno de repente igual como el que hace adelante o lo de atrás se gana al lado de uno, entonces igual pero como que sí, tampoco está, dice, en la calle también pues están demarcadas sí, las pues, líneas para que uno tenga distancia y la sí, gente está y en cualquier tampoco, lado. no, pues. En Así la que feria igual sí, también. pues sí, pues, Lamentablemente somos súper porfiados, somos bien atravesados los chilenos. exactamente, somos porfiaditos Nos nosotros. dicen